más clara de cuál puede ser su futuro profesional. Esta mañana, dentro del marco de la novena semana académica, Política, Comunicación y Relaciones Internacionales, en la nueva realidad del 2019, nos complace recibir al licenciado Mario Peñaflores. No estaría aquí hablando. Jóvenes, les comparto que el licenciado Mario Peñaflores conoció el comercio internacional a los 10 años de edad, cuando México entra precisamente al GATT, cuando sus padres iniciaron un pequeño negocio dedicado a importar y vender mercancía de procedencia extranjera. Él estudió la licenciatura en Comercio Internacional en la Universidad Autónoma de Guadalajara. En el 2001 tuvo su primer trabajo formal donde logró iniciar una cadena de suministro de mercancías desde China a México. En materia aduanal y fiscal están relacionadas, lo que lo motiva a estudiar en el 2002 la maestría en impuestos aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la cual ingresó por insistencia, ya que solamente había abogados y contadores públicos en esta maestría, pero él le interesaba la cuestión fiscal. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria manufacturera de exportación, colaborando tanto en las empresas de consultoría y manufactura tales como Ernst & Young, JP Morgan, American Industries y Textron Benchmark. Se ha desempeñado como profesor de cátedra de distintas universidades en la ciudad de Chihuahua en temas de comercio exterior y aduanas. Desde el 2014 se desempeña como líder de cumplimiento en aduanas para la empresa Honeywell, con operaciones en Ciudad Autónoma de Chihuahua y Mexicali, donde se dedica a dirigir una infraestructura de cumplimiento, gestiona la solución rápida de problemas, continuamente mejora la productividad relacionada con el cruce internacional de mercancías y elimina barreras que afectan el crecimiento al mismo tiempo que cumple con la legislación aplicable. Su mayor reto, muchachos, sigue siendo mantener un buen balance entre lo que más le apasiona, su familia y su trabajo. Le damos la bienvenida al licenciado Mario Peñaflores. Bienvenido. Muchas gracias, César. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar con ustedes. Les vengo a platicar pues todo el tema relacionado a comercio exterior desde la perspectiva de la maquiladora, ¿no? Específicamente. Y son básicamente, tenemos por ahí el apuntador. ¿Es acá, verdad? Básicamente dos temas. Bueno, es la actualidad y la práctica, ¿no? Y es la forma en que dividí este tema. Por favor. Esta es la agenda. Vamos a ver en tema de actualidad 4 puntos específicamente: el comercio exterior en México, índice de desempeño logístico, Chihuahua líder exportador y la industria manufacturera, maquiladora de servicios de exportación IMEX. Y luego nos vamos a pasar a platicar un poquito de la práctica, las funciones de Trade Compliance, y disculpen que lo ponga en inglés. La verdad es que la materia de Trade Compliance o comercio exterior y aduanas en el lingo maquilador se usa en inglés y tenemos que irnos acostumbrando todos a ver el mundo en inglés, ¿no? Porque así está, ¿no? El comercio global. También vamos a ver un poco del marco de competencias del profesional de comercio exterior y aduanas. Esto es algo que nosotros en Index Chihuahua desarrollamos junto con la mayoría de las empresas miembros. Y también vamos a ver por último la punta del iceberg en Trade Compliance. ¿Sí? Entonces pasamos al primer tema. Dentro de actualidad, pues el comercio exterior en México, que es lo que vamos a ver primero. Y aquí les voy a platicar un poquito de historia, ¿no? O sea, para poder platicar de actualidad de comercio exterior en México, tenemos que hablar un poquito del pasado. O sea, qué es lo que hicimos en el pasado que nos ha traído hasta el día de hoy, ¿no? Como México en el ámbito de comercio internacional. Importante destacar que México de 1947 a 1982 pues tenía una política proteccionista. ¿Qué significaba esto? Que había aranceles altos, restricciones para que mercancía extranjera entrara a México, se buscaba que las industrias mexicanas crecieran sin competencia que viniera del extranjero, ¿sí? Y que fuéramos autosuficientes, ¿no? Que todo lo que se produzca en México se consuma en México, el hecho en México, ¿no? Y el no ser maritimista y todo eso eran los temas que flotaban en aquel entonces, ¿sí?
Después de ese sistema proteccionista, bueno, aquí les quiero platicar una anécdota, igual y a ustedes no les tocó, pero a mí todavía me alcanzó a tocar esa etapa proteccionista. Ustedes que están chavos, les quiero comentar que el mundo no era así, como ustedes lo conocen, ¿verdad? Ahorita ustedes pueden ir a una tiendita de la esquina y si se les antoja un chocolate Snickers, un Milky Way, lo que ustedes quieran, lo pueden comprar en la tiendita de la esquina. Antes no existían los chocolates Snickers en México, ni los Milky Way, ni nada que pueden ustedes encontrar ahora en las tiendas. Entonces, en aquellos tiempos, cuando yo estaba pequeño, todavía en primaria, ya había nacido, lo más cool que podías traer a la escuela es traer un chocolate Snickers o un Milky Way o algo que vendieran en Estados Unidos y que sabías que nadie más lo tenía en México. Eso era lo más cool que podía existir. Bueno, al menos para mí, ¿sí? Entonces, el que una persona trajera un chocolate Snickers o dulces americanos o un producto que únicamente encontrabas en Estados Unidos, pues implicaba, ¿verdad?, que tú o tu familia o tus papás te hubieran llevado, cruzado la frontera y haber podido comprar todo eso allá. No había forma de conseguirlo aquí en México por esa política proteccionista, ¿sí? Después, México pues se da cuenta que ese no es el camino, no es el camino para crecer económicamente, y nace en 1983 el nuevo modelo económico, donde ahí México empieza a darse cuenta que tiene que formar parte de la economía global para poder crecer, ¿sí? Se da cuenta que no es la vía correcta, empieza a reducir sus aranceles, le empieza a decir al mundo, aquí estoy, puedo recibir y empezar a recibir inversión extranjera, eres bienvenido, inversionista extranjero. Y esto nos lleva a 1986, que es para mí, yo creo que el nacimiento de México en el comercio exterior, que es cuando México firma el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, lo que conocemos como el GATT, ¿sí? Y aquí me quiero detener un poquito a platicar también un poquito de historia del GATT, sin entretenerme mucho en ese tema, pero es importante que conozcan de dónde viene, ¿no?, y de dónde venimos en relación al GATT. Pues por ahí por 1945, ahí sí todavía no había nacido, se juntaron los líderes mundiales, alrededor de 40 países, se pusieron a pensar y dijeron, oye, pues ¿cómo podemos hacer para reconstruir el mundo? Esto pasó obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde queda devastado toda Europa. Pues ¿cómo le podemos hacer para reconstruir todo lo que destruimos y para que en el futuro no nos peleemos? ¿Cómo le hacemos para no pelearnos, no? Entonces llegaron a la genialidad de que la única forma de que los países estuvieran más relacionados, que dependieran más unos de otros y que antes de atacar a un país pensaran en las consecuencias que eso traería a su propio país, fue que idearon el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Y no fue lo único que nació en esa fecha, nació el Banco Mundial, nació el Fondo Monetario Internacional. Entonces vieron al comercio como una vía pacífica de generar crecimiento, que era lo que se buscaba, y pues no pelearnos, ¿no? Entonces, desde ese entonces pues no ha habido una guerra más grande que esa, y obviamente, y por razones de que estamos sumamente conectados todos los países en el ámbito comercial, inversión, políticas globales, etc., ¿no? Entonces, desde allá venimos, y México, de alguna manera, entra tarde, ¿sí? O sea, estamos hablando de 1945, donde las potencias mundiales acuerdan estos acuerdos comerciales, y México entra hasta 1986, ¿sí? Entonces, de entrada, México ya va tarde al comercio internacional, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir que México es una economía joven en comercio exterior, ¿sí? Cuando países como Estados Unidos, Inglaterra, países europeos ya son adultos, ¿no? Entonces nos llevan una ventaja en esa parte, ¿no? Luego México se consolida, yo creo que es el año en que se consolida como una potencia global en temas de manufactura y comercio exterior, con la firma del Telecán en 1994. Esto es lo que detona
que México empiece, que todo el mundo empiece a voltear a México en términos de inversión extranjera, de comercio exterior y el potencial que tiene México, la mano de obra mexicana que tiene para el mundo, ¿no? Y esto nada más es una prueba de la consolidación, ¿verdad?, que tiene México actualmente. Ahora sí podemos decir, esta es nuestra actualidad en términos de comercio exterior. Ya vimos cuál fue nuestra historia, cómo llegamos aquí, y esto es lo que tenemos al día de hoy. México tiene celebrados más de 12 acuerdos, tratados de libre comercio con más de 46 países en el mundo. Tiene acuerdos de colaboración en inversiones, acuerdos de colaboración comercial, tiene colaboración comercial con Estados del Sur, tiene a la LADI, tratados, como les digo, desde el Telecán, que es lo que detona todo, donde se consolida, tiene toda una serie de tratados, hasta lo que es el TPP-11 en la actualidad, ¿no?, que es el tratado donde Estados Unidos se echó para atrás y que dijo que yo no quería, pero México sí. Entonces, esa es nuestra actualidad y México continúa siendo una de las grandes potencias globales. Recientemente hubo una noticia donde ya somos un mejor socio comercial en términos de valor que China. Ahorita que Estados Unidos y China tienen una guerra comercial, pues eso está beneficiando a México al final de cuentas. Y se lo digo por experiencia, por ejemplo en mi empresa donde yo trabajo, en Honeywell, que también tiene manufactura en todo el mundo, ya hemos empezado a traernos plantas de manufactura, líneas de producción de China a México, por razones de esa guerra comercial, ¿sí? Entonces todo esto abona precisamente al potencial que tiene México y en mi opinión va a seguir avanzando en esos términos, ¿no? Sería muy complicado revertir toda esta política comercial neoliberal, ¿sí?, que data de más de 40 años, ¿no? Y no es algo que pueda cambiar con una decisión de un día o de un Twitter, ¿verdad? Entonces, esa es la actualidad, ¿verdad? Siguiente es el índice de desempeño logístico, y aquí quiero que entendamos un poquito primero el término de logística. El término más sencillo es llevar algo del punto A al punto B. Y vamos a poner un ejemplo. Mercancías provenientes del punto A, China, al punto B, México. Entonces, todo lo que tiene que suceder, imagínense todo lo que tiene que suceder para que ese producto llegue a México. Algo que también me motivó a estudiar comercio internacional es que a mí siempre me intrigaba el ver las etiquetas de los productos y decir, oye, mira, esto viene de Tailandia o esto viene de Israel. Y me ponía a pensar, pues todo lo que tuvo que haber sucedido para que ese producto que venía desde el punto más remoto del mundo y lo tuviera yo aquí en mis manos, ¿no? Y eso era algo para mí sumamente interesante. Entonces, pensando en la logística, pues es eso básicamente, ¿no? Llevar un producto del punto A al punto B, pero todo lo que tiene que pasar es transporte, agentes aduanales, almacenes, cruces fronterizos, toda esa comunicación que se debe dar con todos los actores del comercio, es lo que podemos llamar logística, ¿sí? Adelante. ¿Qué es el índice de desempeño logístico? Es un indicador básicamente que nace en 2007, ¿sí? Por medio del Banco Mundial, donde empiezan a analizar qué tan buen desempeño tienen los países, para llevar los productos del punto A al punto B, para qué tan fácil es hacer comercio con los países para llevar esos productos del punto A al punto B, ¿sí? Se enfoca en evaluar 6 aspectos: las aduanas, cuántas aduanas tiene, están en buenas condiciones, cómo es el proceso para hacer la importación y exportación en esa aduana, la infraestructura, tiene puentes, carreteras, tiene cruces fronterizos, tiene puertos de llegada, etcétera. ¿Cómo está el país en términos de infraestructura? En términos de embarques internacionales, ¿recibe embarques internacionales de parte de todo el mundo o tiene que hacer escalas en distintos países para que pueda llegar la mercancía? ¿Tiene acceso a envíos directos, por ejemplo, al país? ¿Qué tanta seguridad tienen esos embarques internacionales? ¿Me lo mandan y se me pierde la aduana? ¿Lo mandan y se lo roban?
todo lo que tiene que ver con un envío internacional. También la competencia de servicios logísticos, tiene agentes aduanales, tiene transportistas, son confiables, seguimiento y rastreo. Puedo yo rastrear como importador dónde se encuentra mi mercancía en un tiempo determinado, se encuentra en el puerto, se encuentra en trayecto, se encuentra en un almacén, tengo visibilidad en cadena de suministro. Y por último, la puntualidad de la entrega es qué tan rápido somos en mover ese producto del punto A al punto B. Y entonces, desde la perspectiva de México sería qué tan fácil es mover una mercancía de China a México, que se haga el desaduanamiento lo más rápido posible, que una vez que se transporte, pues no me roben la mercancía, que yo tenga trazabilidad de dónde está mi producto en todo momento. Todo eso es indicador, todo esto es lo que mide este indicador logístico, ¿sí? Bueno, cada aspecto se evalúa de un rango del 1 al 5, el 5 es mejor y el 1 es peor, ¿sí? Y del resultado, pues se evalúan a todos los países, evalúan a todos los países. Entonces, básicamente este es el diagrama de cómo funciona. Del lado izquierdo vemos los indicadores relacionados con aduanas, infraestructura y servicios, que consideramos que estos son las entradas de mi proceso, ¿sí? Esto es lo que entra a mi proceso, y luego tenemos ahora sí el servicio logístico en el centro, y el servicio logístico, la calidad del servicio logístico que se tenga en cada país, me va a dar el resultado de en qué tanto tiempo hago la importación, que sería la puntualidad, si mis envíos son competitivos, el grado de dificultad para ingresar la mercancía al país de destino, y qué tanta capacidad tengo para rastrear esos embarques. Entonces, dependiendo de lo que entra en el proceso, vamos a tener el resultado del lado derecho. ¿Qué abona a este proceso? ¿Sí? Del lado de izquierdo, que son las entradas al proceso, pues es muy importante tener una política económica adecuada para atracción de inversiones, políticas y reglamentos adecuados para nuestros transportistas, agentes aduanales, una ley aduanera actualizada que esté contemplando la práctica actual del comercio, que no estemos retrasados en temas de legislación, que el gobierno apoye con infraestructura, con presupuesto, para tener las mejores entradas al proceso posible. Que sabemos que eso nos va a generar un mejor producto, una mejor salida, un mejor servicio, ¿sí? Pues básicamente, por favor, ese es el esquema. Y si fuera la tabla de la FIFA, ¿va?, de México en el fútbol, pues estaríamos arruinados en fútbol, ¿verdad? Estamos en el lugar 51 en el índice logístico. Mundialmente estamos hablando de 160 países. Al menos estamos en el tercer tercio de los 160, ¿no? Estamos en el mejor cuadrante finalmente, ¿no? Pero es importante destacar que países como Panamá, Chile, que son de nuestra propia región, pues tienen una mucho mejor calificación que nosotros en este índice, en este indicador logístico. Es más fácil llevar del punto A al punto B mercancías que van a Panamá y a Chile que en México, ¿sí? Entonces tenemos que mejorar esto. Venimos del lugar 54 hace 2 años, y ahora estamos en el 51, pero aún así estamos muy altos, ¿sí? Alemania es el primer lugar. O sea, si estuviéramos hablando de copas mundiales también, pues Alemania ha sido por 4 veces consecutivas el campeón mundial en este índice. ¿Sí? Por favor. ¿Cuál es la calificación de México en cada punto y dónde estamos en este cuadrante? Bueno, el total de puntuación, les decía que el más alto es 5 y el menor es 1. En total, México está en el 3.05, lo que nos otorga el lugar 51 de 160. Aquí vale la pena destacar, pues, dónde estuvimos bien, dónde estuvimos muy mal. Donde estuvimos bien en relación a todos los demás puntos es en puntualidad.
Parece que la parte de despacho aduanero o la importación de productos y el transporte de productos a México tuvo un buen lugar, una buena calificación, comparación del resto, pero aún así en ese punto específico estamos en el lugar 49 global. Y en trazabilidad, lo que nos permite ver en todo momento dónde se encuentra nuestra mercancía, fue el peor de las evaluaciones. Tuvimos ahí un 3 y estamos en el lugar 62. ¿Y qué afecta el tema de trazabilidad? Y lo que afecta mucho es el tema de inseguridad en este caso. ¿Sí? El temor y la falta de trazabilidad de mercancías que propician precisamente la pérdida de mercancías, el robo de mercancías. Afortunadamente en Chihuahua no estamos en esa situación, pero si nos vamos más a la zona del Bajío, al sur de México, es una constante, que mercancía sea robada, trailers completos de mercancía. Y ustedes han visto los videos, o sea, gente que se sube al tren, inclusive al tren, paran un tren y le sacan todo lo que trae el tren. O sea, inclusive un tren han parado. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, pues eso es lo que nos afecta en esa medición. En la parte de aduanas, creo que pudimos haber tenido un mejor desempeño. Yo creo que nos vamos a tener que esperar a la siguiente evaluación, porque ahorita les voy a platicar algunos de los cambios que está haciendo la aduana mexicana, que creo yo que nos va a dar una muy buena puntuación en el tema de infraestructura y aduanas. Por favor. Siguiente tema. Que es de actualidad también, y es el tema de Chihuahua, líder exportador. Por favor. Esta es una noticia que salió recientemente del Financiero. Bueno, muchas saben que publica alguien algo y parece que todo el mundo agarra la misma noticia y la publica en redes sociales y por todos lados, ¿no? Pero esta la tomé yo del Financiero y nos dice: Chihuahua se corona como el estado más exportador del cuarto trimestre de 2018 a nivel nacional, ¿sí? Por sobre Baja California, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. ¿Qué significa ser el mayor exportador? ¿Qué beneficios nos trae esto a la región? Pues de entrada nos podemos dar cuenta que hay más industria, que se crean más empresas con fines exportadores, empresas que le venden a esas empresas exportadoras, empresas que necesitan empleados para funcionar. Si hay más empresas, mayor crecimiento, hay mayor recaudación de impuestos. Si hay mayor recaudación de impuestos, hay más presupuesto para seguir invirtiendo en el Estado. Entonces esto es un círculo virtuoso para todos nosotros. La academia también crece, las universidades crecen porque se demandan más profesionistas que tienen que ir a trabajar, a ir al mercado laboral o a crear empresas para estar atraídos por este galardón, ¿no? que tenemos. Cuando vi la noticia de que, bueno, qué padre, pero lo que no dicen es lo siguiente: que Chihuahua tiene esta corona desde el año 2010. O sea, no es solamente el trimestre pasado. Chihuahua ha sido el líder exportador en México desde el 2010 a la fecha. Son 8 años seguidos que Chihuahua es el líder exportador. En esta gráfica únicamente les traje los datos hasta el 2014 al 2018, 5 años. ¿Sí? Y aquí hice la acumulación del valor de cada año, ¿no? Desde 2014 al 2018, y estamos en primer lugar. Chihuahua, luego sigue Coahuila, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas. No es coincidencia que seamos los estados del norte los que estemos en primeros lugares, y ahorita les voy a decir por qué, ¿verdad? Pero lo que no dice en las noticias es que este galardón lo tenemos desde hace 8 años. Y si estuviéramos pensando en copas de la Liga Europea, pues seríamos el Real Madrid, ¿no? El que más copas europeas tiene. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es para que ustedes se lo lleven a casa, este dato, y identifiquen que en nuestro estado todo lo que nos va a generar y nos va a seguir generando el ser el mayor exportador. Y lo importante que ustedes tienen que ir considerando es que ustedes pueden ser parte de esto, ¿no? Con sus carreras, con su trabajo,
Ustedes son parte de eso, ¿sí? Ya al interior, evaluando Chihuahua, sí, Chihuahua es el mayor exportador, pero ¿en qué? ¿En qué es el mayor exportador Chihuahua? Entonces, la industria manufacturera abona con el 92% de esas exportaciones. Y solo el 8% es minería y extracción de petróleo, que no tenemos obviamente, pero así viene el dato. Extracciones, minería, todo lo que tenga que ser extracción del subsuelo es minería. Todo lo demás es industria manufacturera. No necesariamente significa que es industria manufacturera de exportación, empresas IMEX, sino también proveeduría local que le vende a esas empresas o empresas que ya están exportando, ¿sí? Empresas locales. Muy bien. Ahora les voy a platicar de la IMEX específicamente, que es mi área, es mi ámbito. La industria manufacturera, maquiladora y servicios de exportación y su actualidad. Bueno, aquí antes de compartirles este diagrama, aquí es importante también, para poder hablar de actualidad en la industria IMEX, tenemos que irnos un poquito al pasado, ¿sí? Ahorita les comentaba que en 1945, que se inició el GATT con 40 países en Estados Unidos. Cerquita de esa fecha, en 1945, terminó un programa que se llama Programa Bracero, ¿sí? El Programa Bracero, podemos decir que es la forma en que México ayudó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Y a quién le ayudó? Le ayudó a Estados Unidos. ¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Pues Estados Unidos, ya saben, se peleó, fue a defender lo que era suyo con Japón, Alemania, Europa, etc. Y la mayoría de los hombres, los varones, pues fueron a pelear esa guerra, ¿no? Entonces la industria americana se quedó sin empleados. Entraron las mujeres estadounidenses a trabajar en trabajos que usualmente hacían los hombres, y aún así no fue suficiente para Estados Unidos. Entonces ahí es donde hizo un convenio con México y le dijo: préstame tu mano de obra, échamela, yo la necesito porque yo me ando peleando allá con Europa, allá con los nazis, ¿sí? Y México empezó a dotar a Estados Unidos con trabajadores que cruzaban la frontera y iban y trabajaban en la industria estadounidense. Eso se le llamó el Programa Bracero, ¿sí? Entonces ya trabajamos desde aquel entonces y fue nuestra forma de apoyar en la guerra, con trabajo, ¿sí? Entonces, ese programa Bracero terminó en 1942. Le dijo a Estados Unidos a México: muchas gracias, te agradezco toda tu ayuda, pero ya no lo necesito, ¿sí? Entonces empezó a haber un efecto en el que toda esa gente que estaba ya trabajando en Estados Unidos se regresó a México y dijo: pues ¿y ahora en qué jalo? O sea, ¿qué hago, mano? Entonces no les quedó otra más que quedarse en la frontera. Pues por eso Juárez es muy conocido y muchas ciudades de la frontera son conocidas, de que ahí hay gente de todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente ahí llegaron a vivir mucha gente que antes estaba en el programa Bracero, ¿no? Y obviamente gente que venía del sur y que sabía que había trabajo en el norte, entonces hubo mucha migración de personas, ¿no? Y eso empezó a detonar precisamente el nacimiento de algo que se llama el programa PRONAF, Programa Nacional Fronterizo, donde a raíz del proteccionismo que tenía México y la llegada de mucha gente, braceros, que se quedaron ahí, pues la frontera no estaba creciendo, ¿sí? Y el proteccionismo que tenía México, que les comentaba hasta 1982, tampoco abonó, porque lo único que creció fueron las ciudades grandes de México, como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Entonces en la frontera pues no había nada, no había nada, y lo que había era gente para trabajar, ¿sí? Entonces en 1961 más o menos nace el programa PRONAF, ¿sí? Donde se buscaba precisamente detonar la economía en las fronteras, y nace Ciudad Juárez, ¿sí? En 1965, por fin, pues el gobierno mexicano crea el programa de industrialización de la frontera, donde podemos decir que ese programa podemos considerar que es el nacimiento de la maquiladora en México. Con ese programa se detonó por primera vez
la distinción de la frontera con beneficios especiales y se creó lo que era la primera zona franca en México, ¿sí? La franja fronteriza, que son 20 kilómetros de la línea divisoria internacional hacia el interior del país. Todo eso que esté en ese rango de 20 kilómetros es nuestra franja fronteriza y nació en 1985. Con ese programa de franja fronteriza se le empezó a permitir a las empresas extranjeras a importar la mercancía sin pagar impuestos, sin pagar aranceles, para que produjeran en México y lo mandaran a Estados Unidos. ¿Sí? Ahí fue el nacimiento. Y fue en Ciudad Juárez. Para 1971, pues se dan cuenta que esto está funcionando, ¿no? Y dicen, oye, pues esto no nada más es para la frontera. ¿Por qué no se puede poner una empresa extranjera en el interior del país y hacer lo mismo? Entonces, en 1971 modifican varios acuerdos, varias legislación, y se le empieza a permitir a las empresas salirse de esa franja fronteriza y gozar de los mismos beneficios. ¿Sí? Poder importar componentes sin pagar impuestos, ¿sí? Para ser exportados. Lo que nos lleva a este dato del día de hoy, ¿sí? Que les estoy compartiendo aquí en esta balanza comercial. Esta es la balanza comercial de México durante los últimos 40 años. Y 40 años es el dato porque, como les decía, es como podemos decir que México empieza su carrera en el comercio exterior, ¿sí? En 1982, el 68% eran petróleo, ¿sí? Y ahora en el 2015, ese 68% de lo que representaban nuestras exportaciones bajó a 6.4%. ¿Sí? Ya no somos una economía petrolera, somos una economía manufacturera, ¿sí? Entonces ya no dependemos del petróleo, nuestra economía no depende del petróleo, pero depende de nuestra economía manufacturera, ¿sí? Sí. Dato de la IMEX, ahora sí, dato de actualidad. Ya que conocimos un poquito de la historia de la maquila, nos trae el dato de hoy. Ya sabemos que Chihuahua es el más grande exportador desde 2010, pero ¿qué pasa con la IMEX? ¿Dónde estamos específicamente en la industria manufacturera de exportación? Pues estos son los números. A febrero del 2019, Chihuahua tiene el tercer lugar nacional en establecimientos IMEX. Somos el tercero donde más plantas de manufactura están en México, ¿sí? Y van a poder ver también en la lista, pues que no es coincidencia, ¿verdad? Que Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas encabecen la lista. Y obviamente, pues es por esa historia que les acabo de platicar, ¿sí? No podríamos estar hoy en esta posición si en 1961, 1965, 1971 se hubieran hecho los cambios, hubieran visto personas inteligentes, empresarias, la oportunidad que tenía Chihuahua y la zona norte para destacar en la manufactura de exportación, ¿sí? Entonces no es coincidencia que estemos ahí, ¿sí? Entonces Chihuahua está en tercero por 501 establecimientos. La siguiente, por favor. Y vámonos ahora a los empleados. Nosotros, Chihuahua, estamos en primer lugar, señores, como el mayor empleador en el sector manufacturero de exportación, ¿sí? Por sobre todos los demás, aun y cuando somos el tercero en plantas, somos el tercer lugar en cantidad de empleados en México, ¿sí? De la industria manufacturera. Es un dato muy, muy importante. Entonces, ¿qué nos trae este dato? O sea, ¿por qué me interesa saber este dato? Bueno, pues, lo importante es saber que hay trabajo, ¿sí? Que hay dónde trabajar, ¿sí? Y ustedes como estudiantes de relaciones internacionales o relacionado al comercio, pues estas son las oportunidades que pueden tener, ¿sí? Y hay un índice también de sueldos y salarios, estudios que ha hecho el INDEX, y está sumamente comprobado que los empleos que se generan en la maquiladora son el mejor pagados del país. Entonces, si combinamos ya toda esa información, ¿verdad? Chihuahua, el mayor exportador,
Tercer lugar en empresas INEX. Primer lugar empleador. Los indicadores ahí están. De qué potencial tenemos como Estado. Y es importante saberlo porque también existe competencia entre Estados, ¿verdad? O sea, ahorita les hablaba de competencia, índice de logístico entre países, pero también entre Estados nos peleamos los clientes, ¿sí? Lo que esperamos aquí en Chihuahua es que llegue nueva inversión, lleguen nuevas maquiladoras y que vean quién es Chihuahua, ¿sí? Y que aterricen aquí las nuevas inversiones, y que no aterricen, y solo si alguien es de allá de Querétaro del sur, pero yo quiero que lleguen aquí a Chihuahua, ¿sí? Entonces, esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta, por favor, así. ¿Qué más? ¿En dónde más somos los primeros lugares? Bueno, hay otro dato también importante. ¿Alguien escuchó el término operador económico autorizado? ¿Lo han visto alguien? ¿Nadie? CityPath, ¿lo han escuchado? ¿No? Bueno, les platico brevemente. El CityPath, que es el papá del operador económico autorizado, es un programa de seguridad que nació a raíz, en el 2001, a raíz del ataque terrorista a Nueva York, donde cayeron las Torres Gemelas. Estados Unidos se dio cuenta que no podía controlar toda la entrada de mercancía a Estados Unidos. Estamos hablando de miles y miles de contenedores, donde Estados Unidos únicamente puede revisar el 1% de todos los contenedores que llegan a Estados Unidos. Entonces imagínense pues, que un terrorista metiera ahí una bomba atómica o algo, y el riesgo enorme que tiene Estados Unidos, porque nada más puede revisar el 1% de todas las cargas que llegan a su país. O sea, es una ventana enorme para que el terrorismo use los medios comerciales para ingresar armas de destrucción masiva, o armas, o inclusive indocumentados, o terroristas, o lo que ustedes quieran y piensen, ¿sí? Entonces, a raíz del 2001, Estados Unidos dice, oye, pues tenemos que traer aquí al juego a empresarios, a los manufacturadores, a la parte privada que nos ayude. Entonces ahí es donde nace el programa de CityPath, que básicamente es un programa voluntario donde las empresas que son parte del programa cumplen con un perfil de seguridad muy específico, varios puntos que tienen que cuidar, desde la seguridad del personal, que traigan su gafet, que haya guardias de seguridad a la entrada de la planta, que la mercancía que sale y entra esté siempre alguien de seguridad viendo qué es lo que entra y qué sale, procedimientos adecuados para que en el camino no se lo roben, o si se desvía el tráiler para que le carguen droga o que le carguen armas en el trayecto, que el transportista pueda identificar que el tráiler se movió a un lugar no autorizado, todo ese tipo de, que haya cámaras en la planta, que graben más de 30 días para identificar si alguien contaminó un tráiler, puedan checar en los videos pues, quién fue, ¿sí? Todo ese tipo de medidas de seguridad existen actualmente en la mayoría de las industrias maquiladoras. El operador económico autorizado es la versión europea de ese mismo programa, pero nace a raíz de presiones de Estados Unidos. Me dice Estados Unidos, oye, pues yo no quiero que nada más sea en Estados Unidos, yo quiero que esta protección al comercio sea global y que más países se sumen a este programa, porque es de beneficio para todos los países, ¿sí? Entonces en Europa también hubo ataques terroristas importantes y también se dieron cuenta de la importancia, ¿no? Y allá en Europa ellos lo bautizaron como operador económico autorizado, pero lo bautizaron en la Organización Mundial de Aduanas, ¿sí? Entonces globalmente la mayoría de los países lo conocemos como operador económico autorizado, ¿no? Porque de alguna manera todos los países que somos miembros de la Organización Mundial de Aduanas estamos de alguna manera obligados a adoptar medidas de seguridad en el comercio, ¿sí? Entonces en México, ¿cuál es un operador económico autorizado? ¿Y dónde está Chihuahua? Está en primer lugar también, ¿sí? Tenemos 215 instalaciones que están certificadas en este programa. Somos de alguna manera la maquiladora más segura de toda la República Mexicana,
¿sí? Que están aquí en Chihuahua. ¿Sí? Y luego nos sigue muy lejos, creo yo todavía, Tijuana con 151, a pesar de que Baja California Norte, ahorita que vieron la métrica, era el que más instalaciones tenía en la República Mexicana. O sea, a pesar de que ellos son el primer lugar en instalaciones, nosotros los ganamos en instalaciones seguras. ¿Sí? Adelante. Y es toda una carrera también ser experto en temas de seguridad y calidad de suministro. Hay certificaciones especializadas para ser auditores y para lograr que las empresas se certifiquen en ese tema. Así que, y para ustedes es importante que generen ese conocimiento. Si sabemos que Chihuahua es el primer lugar en este tipo de empresas, pues preparémonos para esas empresas. ¿Sí? Preparémonos. Y otro dato también, puros primeros y segundos lugares, parece la Olimpiada Nacional, ¿no? Donde la WASH, puras oros y platas, ¿no? Pues no estamos alejados de eso. Top 10 de aduanas, de aduanas en cantidad de operaciones, en cantidad de cruces fronterizos. Ciudad Juárez ocupa el segundo lugar, solamente Nuevo Laredo nos gana. ¿Sí? Esto nos dice que esto es un desarrollo tremendo para empresas transportistas, todo lo que tenga que ver con el negocio de logística, movimiento de mercancías de punto A al B, almacenaje, transporte, maniobras. Aquí en Chihuahua se está detonando mucha riqueza por ese tipo de empresas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estamos, en el segundo lugar de cruces fronterizos. ¿Sí? Bien, eso es la primera parte, el tema de actualidad. Ahora veamos, pues, ¿quién hace todo esto? ¿Quién hace que todo esto suceda? ¿Quién es el eslabón que une a la maquiladora con todos estos temas de actualidad? Y es el departamento de Trade Compliance, precisamente. ¿Cuáles son nuestras funciones? Y aquí voy a hablar de mi empresa y de las mejores prácticas que hemos reunido en la Asociación de Maquiladoras respecto a nuestras funciones, ¿sí? Y es importante que cualquiera de ustedes que desee ingresar al mundo de la logística es muy amplia, ¿verdad? El tema de logística y comercio exterior es muy amplio. Pueden trabajar para agencias aduanales, pueden formar su propia empresa, pueden trabajar en empresas transportistas, pero también pueden trabajar en el área de aduanas de una empresa maquiladora o vigilando que la empresa cumpla con todas las regulaciones y leyes relacionadas con el comercio exterior, que es mi área, precisamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta área? El objetivo es construir una infraestructura de cumplimiento global, solucionar problemas relacionados con nuestra función de manera rápida, continuamente mejorar la productividad y operaciones de cruces internacionales y eliminar barreras regulatorias para aumentar el crecimiento. ¿Sí? Esto es básicamente lo que yo les digo a la gente de lo que me dedico, y a veces mi esposa me habrá preguntado en alguna ocasión, pues, ¿tú qué haces allá donde trabajas? Pues esto es lo que hago. Entonces, ya podrá saber más a qué me dedico. Y bueno, mi esposa aquí está presente, vino a verme, traigo porra, Entonces, ya puedes saber a qué me dedico, mi amor. Muy bien, podemos dividir en 3 puntitos, en 3 pelotitas, nuestra función: asegurar el cumplimiento de leyes. ¿Qué implica para nuestro departamento, para nuestra práctica? Pues estar sumamente actualizado en todos los temas de comercio exterior, en todos los cambios de leyes que impliquen adecuar nuestras operaciones para empezar a cumplir con esos cambios. Es una tarea, la verdad, titánica, muchachos, estar a cargo de una planta en el tema de comercio exterior, vigilando todos los cruces internacionales, adecuando todo lo necesario para que la mercancía pueda ser importada lo más rápido posible, y al mismo tiempo estar sumamente actualizado con todos los cambios necesarios, y no solo eso, tener la habilidad de generar el cambio al interior de la empresa, enseñarle a la gente cómo se tienen que hacer las cosas, qué fue lo que cambió y cómo lo tienen que hacer ahora, ¿no? Esa parte es complicada,
pero al mismo tiempo es sumamente divertida. La verdad, yo es algo que disfruto mucho de mi carrera y me encanta esa parte, ¿no? ¿Qué otra cosa hacemos? Mitigar el riesgo de no cumplimiento. Va muy relacionado a la seguridad del cumplimiento de las leyes, pero aquí básicamente cuando tengo que hablar con un ingeniero de manufactura o un comprador o alguien que no es de mi área, le tengo que explicar de una manera o un lenguaje que ellos entiendan. Entonces, si yo estoy hablando con un ingeniero y le digo cuál es mi función, y le digo que mi función es mitigar el riesgo de no cumplimiento, le hago la siguiente analogía. Entonces vamos a suponer que estamos en una empresa de manufactura de vehículos, ¿sí? Y ustedes son un ingeniero de manufactura. Lo que yo les diría es, ¿qué pasa, ingeniero? Si tú cuando estás haciendo un motor y estás haciendo una parte del motor crítica, te das cuenta que esa pieza, al momento de estarla fabricando, te das cuenta que trae un error de calidad. Ah, pues la detengo. ¿Y luego qué haces? Pues hago una acción correctiva para que toda la demás producción que viene atrás no tenga ese mismo error. Perfecto. Qué bueno, felicidades. Y le hago la pregunta, ¿qué pasaría si la persona que va manejando sin decir marca, bueno, iba a decir una marca que tuvo ese problema, pero para no quemarlo, vamos a suponer que una persona ya va en su vehículo, ¿sí? Manejando de su trabajo a su casa y tiene una falla mecánica o una falla en la transmisión o en la dirección que provoca que esa camioneta se empiece a dar vueltas, tengo una volcadura y lamentablemente la persona salga accidentada. Y se dan cuenta que es una pieza que se fabricó aquí en tu planta, aquí en tu línea de producción. Es más, que tú la revisaste. Ah, no, pues para empezar ya no trabajaría aquí. Efectivamente. Entonces lo que sucede con eso, muchachos, es la importancia que es darte cuenta de tus errores lo más temprano posible, ¿sí? Si una troca, un vehículo, un carro tiene un error de manufactura y ya lo tiene el cliente manejando, ya la empresa vendió 20,000, 30,000, 50,000 vehículos en el mundo, de ese modelo de vehículo que trae un error y que está haciendo que se accidente la gente, lo que va a tener que hacer esa empresa es lo que le llamamos un recall, que es decirle a todas las personas que compraron ese vehículo que regresen el vehículo a la agencia porque le tienen que cambiar una parte al motor que no sirve, que no funciona y que está provocando que la gente se accidente. Ha pasado con llantas, ha pasado con transmisiones, ha pasado con direcciones, ha pasado con aviones últimamente, que se han caído 3 aviones de la misma marca, del mismo modelo, por fallas en el software, ¿sí? Y hay empresas, empresarios, compañías que ya no quieren comprar ese avión, ¿sí? Hay aviones que ya se compraron y los tienen en el suelo, perdiendo millones de dólares en las compañías, solo porque alguien no se dio cuenta de un error al inicio de la producción y dejó que eso avanzara hasta el cliente final, ¿sí? Entonces, para que me entienda el ingeniero, o ustedes, ¿a qué me dedico yo? Me dedico a prevenir esos errores, precisamente. Me dedico a prevenir que esos errores sucedan al inicio del proceso de importación y exportación de todo lo que mueve la maquiladora, mi maquiladora. Entonces, mi trabajo es preventivo totalmente. Si yo me doy cuenta, y aquí el consumidor sería la autoridad aduanera, la autoridad aduanera se da cuenta que mi empresa está cometiendo errores en el valor declarado, en las cantidades declaradas en la aduana, que no está cumpliendo con la ley, efectivamente, va a venir la autoridad aduanera, me va a sancionar, me va a quitar mi programa Maquila, ¿sí? Puede llevar mi maquinaria porque no acredito que se haya importado legalmente. Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces, mi trabajo es prevenir que eso suceda, mientras se mantiene el flujo de las mercancías a través de las fronteras. Entonces, sumamente interesante. Entonces, cuando ya le platico al ingeniero lo que hago, me dice, no, tú sabes que si te voy a hacer caso. O sea, ya entiende las consecuencias, ¿no? de no cumplir.
Sí. Marco de competencias, y ya casi terminamos. Adelante. Les voy a platicar un poquito de lo que estamos haciendo en la Asociación de Maquiladoras. Y puedo decir que soy el papá de este marco de competencias, porque pues, de alguna manera yo nació, fue idea mía, ¿no? Aunque comparto el reconocimiento con muchos de mis compañeros de otras empresas de manufactura que me ayudaron a lograrlo. Básicamente lo que estuvimos trabajando en el Comité de Comercio Exterior que yo dirijo es crear un marco de competencias. ¿Qué necesitamos al día de hoy? ¿Qué necesitan los estudiantes al día de hoy para salir a trabajar e incorporarse a la industria manufacturera de exportación? ¿Qué se requiere hoy en día? Entonces es importante para nosotros como industria tener a las personas más calificadas para desempeñar este trabajo, que como les acabo de platicar, no es sencillo, pero sí muy apasionante. ¿Sí? Entonces es importante que las universidades, departamentos de recursos humanos, la propia industria, tenga plenamente identificado qué se necesita hoy en día para operar la parte de comercio exterior y aduanas en una planta manufacturera. Y no necesariamente una planta manufacturera, puede ser cualquier empresa dedicada a la exportación, porque las leyes nos aplican a todos por igual. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, pues, vimos qué más había en el mundo, ¿no? O sea, como documentos donde nos dijera, oye, qué competencias debe reunir un profesional de comercio exterior. Después vimos qué hacíamos al interior de nuestras empresas. Oye, ¿tú qué haces como función de trade compliance? ¿Qué actividades haces de control? ¿Cómo cuidas esto? Finalmente, también, después de haber reunido toda esta información, nos juntamos con expertos en la materia, consultores también externos que nos dieran su opinión. Oye, ¿tú cómo ves? ¿Tú que vives los problemas de la industria manufacturera porque va y lo multa a la autoridad o lo sanciona a la autoridad? ¿Qué problemas estás viendo? ¿Dónde está débil la industria manufacturera? Entonces, todo esto lo sumamos, ¿sí? Y una vez que tuvimos todo, lo empezamos a revisar. Oye, pues vamos creando ahora sí, entre todos, teniendo ya visibilidad de todo lo que hacemos, creemos un marco de competencias que les sirva a todo el mundo para saber en qué se tienen que preparar para ser exitosos. ¿Sí? Entonces creamos tres cosas, creamos tres documentos. Este es el inicio del proceso, ¿sí? Este es nuestro proceso y este es el resultado del proceso. Parecido a lo del índice logístico, ¿no? ¿Qué nos dio de resultado? Nos dio de resultado un marco de competencias, diccionario de competencias y matriz de asignación de puestos. Vamos a hablar específicamente del marco de competencias, donde básicamente aquí identificamos en qué debemos de ser expertos. Y hay distintos niveles de experiencia. Una persona que acaba de salir de la universidad y va a trabajar por primera vez en nuestra maquiladora, pues no es necesario que tenga el mismo nivel de conocimiento que un gerente que tiene más de 10 o 15 años en ese puesto, ¿no? Pero nos da la idea de qué es lo que tiene que ir avanzando. ¿Sí? Nos favor lo siguiente. Entonces, lo fundamental y que todo el mundo debemos de tener para ser parte del grupo de comercio exterior en una maquiladora es tener estos valores fundamentales. Y los voy a leer. Fuerte ética y alta integridad, excelencia operacional, cooperación con las autoridades, cumplimiento legal, continuo aprendizaje y desarrollo, propiedad y responsabilidad y enfoque en seguridad. ¿Sí? Entonces, si tratamos de traducir dónde está posicionado Chihuahua, dónde está posicionada la industria manufacturera en Chihuahua, lo que aporta la industria manufacturera para Chihuahua, bueno, pues esto es lo que necesitamos tener, ¿verdad? Para continuar y todavía seguir avanzando, ¿no? También tenemos competencias profesionales que de alguna manera esto lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, inclusive aun cuando no hayamos trabajado en ningún lugar, son cosas que pueden estar arraigadas en nuestra personalidad o que hemos destacado o hemos potencializado durante nuestra etapa de estudio.
Y aquí no los voy a leer todas, pero dentro de las competencias profesionales podemos mencionar algunas, por ejemplo, como toma de decisiones, mejora continua, relaciones interpersonales, enfocarnos en resultados, sobrellevar el estrés, administración del tiempo. Estas son habilidades que muy probablemente ustedes ya las aplican cuando estudian, cuando van a hacer un examen, cuando tienen que pensar para resolver un problema, ¿sí? No necesariamente tienen que haber estudiado relaciones internacionales o comercio exterior para tener estas competencias, pero sí pueden trabajar para mejorarlas, ¿sí? Siguiente cuadrante, competencias operacionales. Y aquí ya entra ahora sí la experiencia que podemos encontrar en la universidad y en un trabajo, ya la parte operativa, mayormente en la parte de un trabajo, ¿sí? Tampoco no las vamos a ver todas, pero obviamente algunas de ellas es cadena de suministro y logística, análisis de riesgo, impuestos al comercio exterior, programas de fomento. Aquí entran programas como el programa IMEX, programa sectorial, programa PROSEC, temas de administración de inventarios, algo sumamente importante que tal vez, bueno, a mí no me enseñaron porque todavía no existía tanta tecnología y yo soy pues, de la generación, bueno, se me olvidó el nombre, pero es la que está entre la generación X y la ¿sabe uno cómo se llama? Seniors. Dicen que somos los que vivimos la era digital y la era que no era digital. Los que nos acordamos todavía de los cassettes, cosas así, que vivimos de alguna manera entre las dos generaciones, ¿no? Entonces también en aquel entonces apenas empezaba la parte de computación, la parte de programación. Y lo que les quiero decir es que hoy en día la parte de tecnologías de la información es sumamente importante para cualquier carrera y comercio internacional no es la excepción. Entonces en este cuadrante ya nosotros empezamos a incluir temas de sistemas de aduanas, de IT, sistemas de ERP, que son los sistemas para administrar toda la producción de una planta de manufactura, sus inventarios. En lo personal yo he tenido que aprender de esos sistemas, ¿sí? Es muy importante que empecemos y que ustedes empiecen en ese camino también para hacerse expertos en temas de tecnologías de la información, ¿sí? Legislación aduanera, clasificación arancelaria, esas son las partes operacionales. Adelante. Finalmente, competencias gerenciales, ¿sí? Que debemos tener hoy en día un gerente de comercio exterior y aduanas, pues es cosas. Obviamente este es un documento vivo, no quiere decir que esto vaya a estar así los próximos 5 años. La idea es que este sea un proceso iterativo, ¿sí? Que vamos a estar evaluando cada cierto tiempo para ver qué ha cambiado en la industria, ¿no? Y adecuarlo y obviamente compartirlo con las universidades y departamentos de recursos humanos, etc., ¿no? No lo hemos compartido con la UACH, esta es la primicia, la verdad es que no lo hemos compartido con ninguna universidad, pero el siguiente proceso es ir con sus departamentos de vinculación y decirle: hoy somos INDEX Chihuahua, quiero presentarte esto. Los 6 puntos son negociación, administración de personal, gestión de conflictos, gestión de proyectos, administración de procesos y liderazgo, ¿sí? Entonces, esas son cosas que las tenemos que trabajar. Muchas de ellas no se aprenden más que recorriendo el camino, ¿sí? No hay un libro que te diga realmente cómo ser líder, ¿sí? Tienes que caminar ese camino. Obviamente te puedes documentar de cuáles son las mejores prácticas de liderazgo, pero no puedes hacerlo si no recorres el camino. Gestión de proyectos, puedes leer un libro de gestión de proyectos si tú quieres, pero no hay como recorrer el camino, ¿no? Entonces, obviamente estas son competencias más relacionadas con la experiencia, ¿sí? Pero importante que identifiquemos pues, cuáles son, ¿sí? Por último, ya para cerrar la conclusión, para
Tenemos también preguntas si tienen alguna. Es la punta del iceberg en Trade Compliance. Por favor, la siguiente. Y aquí lo que les quiero platicar es que de alguna manera nosotros en Trade Compliance somos una área sumamente necesaria para las plantas, porque los valores que veían ahorita de exportaciones, Chihuahua el más exportador, Chihuahua el que más operaciones cruzan por la frontera, lo que les quiero decir es que todos esos números que ustedes vieron en las métricas anteriores pasan por nuestras manos, ¿sí? Los que estamos en comercio exterior y aduanas, todos esos números que vieron tuvieron que forzosamente pasar por trabajo que nosotros hicimos, ¿sí? No se pudo haber movido si no fue por medio de nosotros, ¿sí? Esa es la importancia que tiene nuestra carrera y nuestra función dentro de las empresas. Lamentablemente, ¿qué es lo que tenemos? Y tal vez es donde estamos un poco débiles y que tenemos que reforzar al interior de las empresas, es lo que se puede ver y lo que no se ve. Lamentablemente, los directores de las plantas, la parte financiera de la planta, pues únicamente le interesan estas dos cosas, ¿sí? Lo que pueden ver, que existan trailers recogiendo y entregando mercancía a tiempo, y lo que se puede ver es que ahorita pues hay trailers esperando cruzar en la frontera. Ahí está Juárez ahorita con 15 kilómetros de trailers detenidos, y eso es lo que pueden ver, ¿sí? Pero lo que no pueden ver es todo esto que sucede para que logre al menos uno de esos trailers, para que logre cruzar al menos uno de esos trailers, y eso es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Y si puedo hacer crítica constructiva hacia mi propia área, es que nos ha faltado cacaraquear el huevo, como dicen, ¿verdad? Como coloquialmente lo dicen. Hacemos mucho, pero pocos saben lo que hacemos, ¿sí? Y es más, y hay áreas administrativas que no quieren saber. Oye, ¿eso con qué se come? Comercio exterior, sabrá Dios, es más, hasta miedo le tengo. No, allá véanlo con Mario. Eso pasa, ¿sí? Pero es importante que ir moviéndonos en esa dirección y darle a conocer a nuestras propias empresas pues lo que realmente pasa, ¿verdad? Para que cruce un trailer la frontera tuvimos que haber tenido cumplimiento legal al 100% de todas las mercancías, clasificación arancelaria, permisos, haber estado en programas especiales para importar temporalmente mercancías, coordinar con agentes aduanales, transportistas, clientes y proveedores que estén certificados en operador económico autorizado para gozar de beneficios y cruces rápidos en la frontera, administración de sistemas de inventario para importaciones temporales, todo el tema de IT que envuelve al comercio exterior y a las maquiladoras, aplicación de mecanismos para disminuir el pago de impuestos, cómo lo puedo hacer en todo momento para pagar menos y ser más rápido también en el cruce, que no me afecte el cruce, pero pagar menos. ¿Cuál es el riesgo de si no cumplo? Estar continuamente haciendo auditorías, revisando que todo esté bien, con calidad, para que la autoridad aduanera no se dé cuenta al final que lo estamos haciendo mal y que después regrese y nos sancione. Constante análisis de todo lo requerido para mover mercancías. Si estuviéramos en una obra de teatro, ustedes pueden ver al actor, pero el cambio de escenario, la vestimenta de los actores, todo lo que sucede atrás y que nadie ve, es lo que hacemos en comercio exterior, ¿sí? Todo eso hacemos, ¿sí? Y la gente nada más ve lo de arriba, ¿sí? Bien, eso sería todo. Espero les haya gustado la plática. Y sobre todo haberles dejado que conocieran un poquito más de dónde se posiciona Chihuahua, dónde está nuestra industria, y que puedan tener expectativas claras, ¿verdad? Y para que puedan potencializar ustedes pues toda su experiencia que están reuniendo aquí en la universidad, y sobre todo que tengan una brújula, ¿no? Que sepan enfocar a dónde pueden ir, ¿no? Y hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Entonces, gracias por estar aquí y abierto a preguntas. Adelante, quien guste. Preguntas. Adelante. Bueno, ¿qué tan importantes siguen siendo los idiomas dentro de este campo y qué idiomas además del inglés son o serán importantes para el
Yo te voy a platicar de mi experiencia. Honestamente, el comercio exterior está en dos lenguajes. En inglés, bueno, en tres. En inglés, en matemáticas y en lenguaje digital. ¿Sí? Esos son los tres lenguajes que tienes que dominar. Si dominas el inglés, estás dentro, ¿verdad? Porque el planeta está enfocado comercialmente en hablar inglés. Si hablas el lenguaje de los números, matemáticas, estás dentro. Es el lenguaje global, yo creo que es el que más se habla en todo el mundo, ¿verdad? El lenguaje de los números, por arriba del inglés, obviamente. Y el nuevo lenguaje, que es el lenguaje digital. Todo lo que es relacionado con e-commerce, tecnologías de la información, todo lo relacionado al comercio exterior va para allá. Entonces, esos son los tres lenguajes que tienen que estudiar. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Anímense? Mejores, pues aquí están las oportunidades que ofrece INDEX, la Asociación de Maquiladoras, un área muy importante para ustedes como interrelacionistas. Ya les he comentado, el área de diplomacia pues puede esperar, lleva un tiempo, así es que hay que enfocarnos al área de comercio exterior y para ello pues agradecemos mucho que nos haya acompañado Mario, como encargado de INDEX aquí en Chihuahua, y espero que aprovechen todas estas oportunidades. Y para ello, maestro, queremos entregarte un sencillo reconocimiento que me permito leer. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales otorga el presente reconocimiento al licenciado Mario César Peña Flores Rodríguez por su destacada conferencia impartida en el marco de la 9ª Semana Académica, Política, Comunicación y Relaciones Internacionales en la nueva realidad del 2019, actualidad y práctica del comercio exterior y aduanas. Maestro, muchas gracias, muchas felicidades.